Venatio, animales en la arena, el espectáculo de la caza en Roma. Ave Belungarteros, regresamos a la antigua Roma para conocer el espectáculo de las Venationes. Para ello contamos con la ayuda de una amiga, María Engracia, con la que ya viajamos para conocer el espectáculo de los gladiadores. Gladiadores que en el fondo es todo el mismo espectáculo de los Ludi. ¿Qué tal, María Engracia? Hola, ¿qué tal? Pues Encantada de estar contigo otra vez aquí. vamos a hablar de espectáculo, ¿no? De los Ludis, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que ya prometimos en el programa anterior sobre los gladiadores, que era el espectáculo de los Venatio, ¿no? Es decir, estas cazas ritualizadas o cazas espectáculo. No sé exactamente cómo vamos evolucionando con el concepto, ¿no? Caza espectáculos. Eso. Nada, no llegan a ritualizar, Eso. aunque lo ritualizan todo, pero esto no, esto Sí, se sí, sí. queda en caza espectáculos. Vale, perfecto. Esto no le da ningún elemento simbólico. Pues No, más allá de que en realidad se trata de demostrar al pueblo de Roma donde representen la Venatio, que puede ser en cualquier lugar, no tiene por qué ser en un anfiteatro, el dominio de la naturaleza de los romanos, pero tampoco puedes tomarlo como, digamos, algo ritual o no, es pues eso, es la demostración de fuerza de los romanos sobre la naturaleza. ¿qué poder tengo que detrás un elefante hasta aquí? Eso. Es que, claro, el espectáculo, luego supongo que me irás preguntando cosas y Sí, tal, sí. pero bueno, voy adelantando alguna cosilla, ¿no? El espectáculo de los Munera, en realidad es la demostración del dominio, primero de la naturaleza, luego de la ley, cuando se ejecuta a los condenados a muerte, ¿no? De cumplir la ley, porque si no te va a pasar esto, y después el dominio del ser humano, que es los gladiadores, que no dejan de ser en un principio, ya lo dijimos en otro programa, prisioneros de guerra, ¿no? Entonces, es el dominio romano de todo lo que está a su alrededor fuera de Roma, ¿no? O sea, naturaleza y hombres, lo dominan todos, son dioses, ¿no? Por encima de todos los extranjeros, podríamos decir. Sí, sí. Pues hacen digamos, de su poder el espectáculo. Pues vamos a tratar un tema que conoces muy en profundidad y tienes un libro que recomiendo a la gente que lo lea, Animales in Arena, los animales exóticos en los espectáculos romanos. Y resaltas exóticos, porque claro, había espectáculo también con animales de la zona, ¿no? Pero lo guay era traer un oso polar si lo hubiese. Bueno, parece Sí, ser sí, que sí, lo por eso, sí, 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 por eso, por eso. Sí, a ver, todo empezó con los animales que estaban cerca, ¿no? Bueno, en principio las cacerías eran normales en Roma cuando todavía no era esta ciudad que todos imaginamos de mármol, ¿no? Con Augusto. Cuando la gente vivía en el campo era normal cazar, ya fuese para comer o ya fuese para defender territorio humano, ¿no? Podríamos decir, contra animales pues como lobos o jabalíes o entonces empezó todo esto en el momento en que se rodea ya la ciudad de Roma con una muralla, ¿no? Pues la opción de llevar esas luchas, ¿no? Esas venaciones, esas cacerías dentro de la ciudad. Entonces todo empieza pues con los animales que tienen cerca, pues osos o jabalíes, ciervos, todo ese tipo de animales. Pero claro, los seres humanos enseguida nos aburrimos, nos pasa muchas veces incluso con las películas de miedo ahora, ¿no? Que si una te ha dado miedo necesitas que la siguiente te dé más, porque si no, no es suficiente, Sí, ¿no? no, no Entonces, enganchas. el espectáculo cada vez necesitaba más espectáculo, impresionar más al público, ¿no? Y empezaron a llegar animales exóticos a medida que el imperio se iba agrandando, ¿no? Se iban conquistando nuevos lugares
Y claro, habían animales que nunca habían sido vistos en Roma y esos fueron los que se fueron llevando a Roma o a cualquier otro anfiteatro, ojo, Ujú. para celebrar estas cacerías. Vamos a ver un poco este espectáculo, ¿no? De las cazas, ¿no? O de las cacerías. Estaría dentro de todo de lo que se llamaría, no sé, los ludi, ¿no? Los, digamos, espectáculos públicos romanos o los espectáculos que tienen que ver con un poco con Sí, los bueno, gladiadores, ¿no? el problema de las palabras a veces es Mm, que, bueno, ya sabemos que Roma son muchos siglos, ¿no? Y las palabras se van modificando, van deformándose y van cambiando su significado. Quiero decir, que en un principio los ludi son aquellos que se realizan en el circo, no son los que se hacen en el foro o en el anfiteatro, ¿vale? O sea, los ludi estarían reservados para el mundo religioso. Lo que pasa es que luego van cambiando cuando va evolucionando la lengua y acaba llamándose también ludi a los espectáculos, que en realidad deberíamos llamar munera, ¿vale? ujú. Munera viene de munus, porque creo que ya lo debimos de explicar el otro día, de munus, que es el combate de gladiadores, pero se convierte en plural munera cuando se les añade, pues esto, por la mañana los espectáculos de animales, las cacerías, a mediodía las ejecuciones de los condenados a muerte y por la tarde las luchas de gladiadores. Eso sería todo el día de espectáculos, es decir, que las luchas con animales o exhibiciones con animales serían por la mañana. Ujú. Bueno, ahí sería para abrir el aperitivo, ¿no? Para abrir boca, vemos espectáculos de animales. ¿Cuál sería? Después pregunto a los típicos de los montajes que se hacían, ¿no? El primero de todos de los que hay constancia o que hay cierta mención, ¿cuál podría ser el primer o en qué momento hay un espectáculo que digamos, esto sí es una venatio, ¿no? Es decir, cuando hay un espectáculo, no una caza que se vea a todo el mundo, sino vamos a hacer un cerco, vamos a poner aquí animales y vamos a ver cómo se caza. Ah, ¿Se sabe algo? a ver, el primero, por ejemplo, yo en mi tesis doctoral opino que hay una pixie de Etrusca donde aparece un oso en el centro y un montón de personas alrededor que intentan cazarlo y el oso está encadenado. Para mí ese sería el primer espectáculo de este tipo, Ujú. ¿no? Pero ya en el mundo romano, pues es que la verdad, los nombres y las fechas se me van, pero bueno, una de las victorias que hubo en época republicana, una de las grandes victorias, ya fueron celebradas con montones de animales, que fue una victoria contra Oriente, pero se trajeron animales de Grecia, ¿no? Y esa yo creo que fue el primer espectáculo con animales así de importancia. Dicen por ahí Fulvio Nobilior, Sí, exacto, Nobilior, que fue el primero, en el es ese. Pero fue 186. una celebración de una victoria militar, además, es muy curioso. Sí, sí, sí. Bueno, sería interesante a lo mejor cuando venciesen en algún territorio traer animales de la zona, ¿no? Decir, pues traigo unos animales de allí y como Sí, simbólico, sí. pero No, con el tiempo se hará eso, con el claro. tiempo se hará eso, pero en ese momento, el motivo no lo sé, fueron traídos de Grecia, pero vamos, que yo qué sé, cuando estaba Julio César conquistando las Galias, mandó un lince, por ejemplo, a un espectáculo de este tipo. Y cuando estuvo en Egipto, mandó animales africanos, o sea, que sí Ujú. eran animales de donde se iban. En este caso, quizás porque fue la primera. Entonces, pues decidieron que los de Grecia estaban más cerca y era más fácil enviarlos, a lo mejor, y por Ujú. eso mandaron esos, no lo sé. Sí, sí. Veces en Zama y te traes todo lo que había por ahí, la fauna. Ah, bueno. Claro, en el tema este de los espectáculos, bueno, en muchos aparece un toro, ¿no? Que será el Urus, ¿no? Sí, que quizá ahora ya no existe ya, pero me suena que era un toro salvaje, un toro Ujú. muy potente que existía en aquella época, que ahora ya no existe como tal, si no recuerdo Sí. mal, sería este toro. Eh, Vamos a ver un poco cómo sería este espectáculo, ¿no? Es decir, yo soy un romano, soy de provincias, llego a Roma y me dicen, hay espectáculos este fin de Sí, semana, ¿no? Y me voy ahí por la mañana. ¿Y cómo sería? ¿Qué vería? ¿O qué estaríamos...? sí. Bueno, a ver, primero estaría anunciado en las calles, lo vimos con los gladiadores en Pompeya, en este caso también estaría anunciado, incluso en Pompeya se ven los grafitis donde se habla de las dos cosas, de gladiadores y de animales, ¿no? Entonces, pues probablemente tendrías que hacer noche no tienes entrada reservada, podríamos decir, un asiento reservado en el anfiteatro, tendrías que hacer noche para coger
en el gallinero un buen lugar para... Perdón. Y esto empezaría de buena mañana, o sea, nada más levantarse el sol, empieza el espectáculo. Y bueno, podías ver varios tipos de espectáculos, ¿vale? Los más llamativos, obviamente, son las cacerías Venator animal, pero, ojo, también se podían ver exhibiciones de animales que no fuesen animales violentos, porque no todos los animales están dispuestos a luchar. Por ejemplo, jirafas. Las jirafas son animales que no son violentos, no luchan, y tampoco se cazaría, ¿no? En este caso tenemos varios ejemplos de jirafas, la primera de ellas con Julio César, y no, esta no se cazó, se exhibió. También tenemos, por ejemplo, con Augusto la exhibición de un tigre. Se exhibió un tigre, pero no se cazó, solo se exhibió. Y luego también había otro tipo de espectáculos por la mañana, que era la de animal contra animal. Entonces podríamos ver, pues eso que acabas de comentar, un toro contra un elefante, por ejemplo, o una pantera contra un león. Lo que hacían muchas veces era atarlos juntos con cadenas. Se ve, por ejemplo, en el mosaico de Slitten, si lo tienes por ahí, se ve 2 animales atados. Y pues nada, se esperaba que ellos mismos resolviesen sus circunstancias, ¿no? Porque son animales muy violentos, son animales que defienden mucho el territorio, entonces pues entre ellos pues nada, se generaría esa violencia de forma natural, ¿no? Y luego estaría eso, que sería el gran espectáculo. Aquí, aquí se ve, ¿vale? El toro contra el oso, parece, ¿no? Y están atados. Un oso, sí. Y así, pues eso, resolverían sus problemas territoriales de esta manera, ¿no? Y luego, pues eso, el gran espectáculo era el de los venatores. Ojo, cuidado, venatores no son gladiadores, no son un tipo de gladiador, son algo aparte. Tenían su propio ludus de entrenamiento, su propia alimentación, su propio sistema, vamos, que no tenía nada que ver con los gladiadores que muchas veces aparecen por ahí en blogs y en Wikipedia, creo que lo he leído alguna vez, aunque lo suelo corregir, pero bueno, que son un tipo de gladiadores. No lo son. O sea, son 2 espectáculos completamente diferentes que en un momento dado se unen para hacer un día de espectáculos, pero ya digo, los venatores tenían su propia cuadrilla, y luchaban contra animales. O sea, eso de Gladiator, de la peli, también hay que olvidarlo. Un gladiador luchaba solo contra un hombre, contra otro gladiador, y un venator luchaba contra un animal. Nunca se mezclaban, incluso no tenemos epigrafía que nos diga que un venator se convirtió en gladiador o un gladiador se convirtió en venator. No tenemos esos ejemplos. O sea que lo diferenciaban muy bien los romanos. Y, digamos, podían hacer como, digamos, espectáculo temático, ¿no? Customizaban el anfiteatro y lo convertían en un monte, yo qué sé, de Suiza o en el desierto. Por supuesto, decoraban el anfiteatro. Pues si iba a ser un avenatio con animales africanos, pues se decoraba como si fuese un paraje africano, ¿no? O sea, para hacerlo lo más verosímil posible y sobre todo espectacular, muy espectacular. Y todas esas imágenes que tenemos que salen animales con trampillas haciendo así como efectos especiales, existían, sí, en el anfiteatro tenemos las trampillas por donde salían los animales y debajo, en el hipogeo, pues hay una serie de ascensores y elevadores para darle más efectos especiales, más espectacularidad a la venatio. Claro, no, esto me lo imagino, ¿no? La gente, claro, muchos de ellos es la verdad que veían algunos de estos animales y, claro, cuanto más poder tuviese el que organizaba los juegos, más animales exóticos, claro, pero esto es un problema. Al principio es fácil conseguir, ¿no?, la sorpresa de la gente, pero cuando llevaste un elefante, llevar otro ya... Entonces, claro, iba complicando el espectáculo, ¿no? Tenían que llevar muchos elefantes o para hacer una gran cacería o... Bueno, yo creo que se conformaban... Los animales sí que eran importantes, pero más la cantidad de animales. Quiero decir que si estás acostumbrado a ver un oso, pues ¿por qué no 300 osos? Por ejemplo, eso lo hizo Nerón. Eso, justo, eso te decía. Eso sí. Entonces, sí, puede que lleves un leopardo, pero si al mismo tiempo hay 300 osos, pues
O sea, que tanto llamaba la atención la espectacularidad de un animal extraño, nunca visto, como también el número de animales que aparecían en la arena. Por ejemplo, hablábamos de la jirafa, ¿no? Antes, que parece ser que se la regaló Cleopatra a Julio César, un regalo de amor, ¿no? Porque los Ptolomeos tenían no es un zoológico, pero sí un parque con animales, ¿no? En Alejandría. Y parece ser que le regaló eso, un animal, o sea, una jirafa a Julio César. ¿Te puedes imaginar la cara de la gente al ver la jirafa? Algo que en Roma nunca se había Claro, visto, nunca, ni en pintura, o sea, nunca, pero es que podemos hablar de hipopótamos, de cocodrilos, de rinocerontes, de avestruces, todos esos animales, si no eras un romano que viajases, es que ni te lo podías imaginar, vamos, eran animales totalmente extraños para ellos. no, claro, y el tema es hacerlos llegar hasta allí. Es decir, esto ahora, bueno, se nos complica un poco la logística, ¿no? Con los permisos aduaneros y todas estas cosas, pero antes era complicado hacerlos pasar, ¿no? Porque, bueno, es verdad que es cierto que había elefantes en la zona de Cartago, esa zona, ¿no? De Túnez, pero a lo mejor los traían del Subsáhara, ¿no? Es decir, esto se complica mucho. A ver, hoy en día ya es complicado transportar un animal. Sí, Muchas sí, veces sí. salen las noticias, llega la jirafa al zoológico tal, ¿no? Y es una noticia. O sea, ya ahora es complicado transportar un animal y que no muera en el intento o llegue en perfectas condiciones, ¿no? Pues en la antigüedad, en Roma, podemos imaginarnos lo mismo. Hablabas de los elefantes. A ver, había muchas clases de elefantes. Y en la arena no solo se veían los elefantes cartagineses, también se veían los africanos, Claro. se veían los asiáticos, rinocerontes, por ejemplo, nos hablan de rinocerontes de un cuerno, de dos cuernos, es decir, hay rinocerontes africanos y rinocerontes asiáticos, ¿no? Esto que estamos viendo, por ejemplo, es Piazza Armerina y aquí se ve el transporte de los animales tanto de África como de Oriente, porque está dividido el mosaico y se ve al lado izquierdo África y Ujú. aquí esta es la parte oriental porque vemos ahí el tigre, ¿no? Sí, sí. Entonces aquí nos lo cuentan muy bien. Es el mosaico más con la mejor imagen para hacernos una idea de cómo era ese transporte, aunque es muy tardío y estamos hablando de espectáculos con animales exóticos que se hacían desde la República, ¿no? Transportarlos era muy costoso, podemos suponerlo. El problema de los romanos, que no lo dejan todo por escrito, es decir, yo he hecho la tesis sobre este tema y me he vuelto loca. Era complicadísimo encontrar o saber cómo transportaban a los animales, porque cazarlos o capturarlos, mejor, porque cazarlos es matarlos, capturarlos, Ujú. más o menos nos podemos hacer una idea de cómo lo harían, ¿no? Pero transportarlos en barco desde, yo qué sé, África Central, ¿cómo llegarían a Roma esos animales? O, por ejemplo, en Treveris, creo que era, en Suiza, no me acuerdo. Bueno, Europa Central se han encontrado huesos de camellos en anfiteatros, o sea, eran animales que recorrían muchos, muchos kilómetros a pie, en barco, para poder llegar. Por ejemplo, aquí vemos, esto que estamos viendo aquí, es una jaula, es una caja, vemos la tapa, ¿no? Esa Ujú. parte triangular sería lo de subir y bajar la Sí, tapa, sí. ¿vale? Ahí entraría el animal y luego era transportado con bueyes, ¿no? Se supone, con toros o bueyes. Pero claro, transportar algunos animales es muy complicado, parece mentira, pero un rinoceronte, ¿cómo lo transportas? A pie, o Ya. sea, lo capturas, vale, pero tienes que llevarlo a un barco y hasta que llegue al barco, porque no lo vas a capturar en la puerta del barco, claro. No, no. Entonces, ¿cómo lo transportas? Se dice, bueno, quizás los drogaban un poco con vino para que Eso te iba a estuviesen, decir yo, eso te iba a decir yo, claro. Sí. pero no lo sabemos a ciencia cierta. Por ejemplo, capturar leones. Sabemos que los capturaban cachorros, son más fáciles de transportar, de alimentar, se pueden llevar más, ¿no? en un barco, pero también se transportan adultos, porque tenemos un relieve donde aparecen en hostia en un barco, asomados con las cabecitas por las rejas de la jaula, ¿no? Pero, por ejemplo, hablamos de cachorrillos. Lo normal era que una persona a caballo capturase la camada completa, se la llevas encima, es decir, la llevas en la capa, ¿no? Sujeta, y claro, la leona saldría detrás del caballo, ¿no? A recoger a sus bebés, y lo que hacía el capturador era dejar uno en el suelo y como
los tienen que transportar con la boca hasta la guarida, solo podía transportar uno. Es decir, que si tenía una camada de 3, 2 iban a Roma, iban a llegar a Roma. Sí, sí. Y claro, muchas veces tampoco nos imaginamos o nos podemos imaginar la logística. Hay un ejemplo que siempre pongo. Transportar un animal era algo muy caro, era un objeto muy, muy caro. Hablamos de gladiadores caros, bueno, pues los animales eran muchísimo más caros. Hay que alimentarlos, hay que tratarlos, hay que cuidarlos, hay que mimarlos, ¿vale? Pero si tú contratabas un elefante y ese elefante no llegaba, era mejor que el transportista, en lugar de un elefante, llevase 3, por si acaso uno moría por el camino, ¿no? O otro no llegaba en perfectas condiciones. Entonces, bueno, transportar un elefante en un barco atravesando Alejandría hasta Roma, hasta Ostia, ¿no? Se sabe que más o menos eran 3 días, ¿vale? Con buena mar. Pero, ¿cómo lo das de comer? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo lo cuidas dentro de un barco? Un barco, o sea, que los elefantes no suben a los barcos, hay que hacer 1000 peripecias para que pueda subir a un barco porque le da miedo el agua. Bueno, eso sí hablamos de un elefante. Bueno, y ya si hablamos de achicar caca por la borda, porque claro, un elefante Claro, que hay que plantearse el sitio más caro. Sí. es toneladas lo que echa, ¿no? Todos los días. Pero imaginemos un hipopótamo, por ejemplo. No vamos a llevar uno, vamos a llevar 3, por si acaso se muere alguno por el camino. Necesitan agua potable constantemente para bañarlos. No sirve el agua de mar, tiene que ser agua potable. ¿Cómo transportas en un barco desde Alejandría hasta Ostia unos hipopótamos con agua potable? Sí. No lo sabemos, pero lo hacían porque aparecen en el anfiteatro. Es decir, tendrían sus fórmulas que no conocemos para hacer todas estas cosas. Son barbaridades lo que... Lo veían tan sencillo que no lo pasaron por escrito. O no les interesaba, porque ya, sí. a la gente ¿para qué? Si eso ya lo sabía, o simplemente no les interesaba. Con verlos ahí en la arena, pues ya está más que suficiente, ¿no? Pero vamos, esquilmaron zonas enteras de animales, terminaron con ellos. Es una pasada. Plinio el Joven, por ejemplo, habla de que las panteras ya no las encuentra. Él estuvo, si te acuerdas, de gobernador en Oriente, en Próximo Oriente, y dice, ya no encuentro, me tengo que ir mucho más lejos porque están acabadas. No, aquí no te encuentro, le dice a quienes las están cargando, aquí no te las encuentro, es que ya no hay. O sea, una pasada. Claro, y cada vez esto era más caro también, claro. Cuando más lejos hay que cazarlos, más caro, y el espectáculo había que mantenerlo. El hecho de que fuese por la mañana era porque fuese menos costoso, menos impactante que el de gladiadores, digamos, tenían cierto orden. Es decir, lo más interesante por la noche, por la tarde-noche, lo que es aburrido, pero hay que hacerlo al mediodía, que hablaremos después, ¿no? Que es lo del... Sí, no, a ver, se cree que las venaciones eran los segundos espectáculos más vistos y más disfrutados por los romanos. Es decir, primero estaban las carreras de carros, ¿no? Las del circo, luego estaban las venaciones y luego estaban los gladiadores. Es decir, que las venaciones tenían mucho más impacto y les gustaban muchísimo más a los romanos. O sea, que eran de espectáculo por la mañana, es importante el dato ese. Sí, y era el espectáculo por la mañana. Probablemente, ¿por qué? Porque trasladar a los animales durante la noche a través de Roma, porque claro, estamos hablando de que cuando estos animales llegan a Roma se estabulan, se les deja en un lugar. Hay que pensar que son animales, muchos de ellos, peligrosos, ¿vale? También animales pues, que defienden mucho su territorio, es decir, que habría varios lugares o algún sistema para estabularlos y que no peleasen entre ellos. Claro, sí. Ellos, los animales, no llegaban el día anterior, es decir, a lo mejor llevaban meses o un año ahí encerrados, ¿vale? Había que cuidarlos. Y entonces había que trasladarlos al anfiteatro, a los hipogeos, ¿vale? Entraban a los hipogeos hasta su función, podríamos decir. Pero eso se hacía de noche, claro, porque era menos peligroso que de día. Imaginemos transportar por una calle de Roma, como estaba siempre de tráfico y de gente, pues a los tigres o los leones o los elefantes o los osos por la calle. Entonces, María, te voy a poner un acto de presentismo que no hay que hacer, pero es como los encierros de San Fermín. Hay que llevarlos de las cuadras a la plaza. Podemos cerrar las calles y que vayan.
Exacto, entonces se piensa que se hacía Claro, de claro, noche. A lo sí, sí. mejor por eso el espectáculo era por la mañana, era matutino, porque Claro, es al lógico, sí. tenerlos ahí encerrados era más fácil, luego los poquitos que quedasen, devolverlos otra vez, pero claro, quedaría muy esquilmado, con el espectáculo, quizás quedasen un porcentaje muy pequeño de animales supervivientes. Y hablando de, mira, te iba a preguntar justo eso, el tema, bueno, por ejemplo, si algún animal sobrevivía o por alguna razón lo volvían a usar en otro espectáculo, porque por ejemplo aquí en España con los toros, ¿no? Cuando en estas que hay de la zona de Cataluña, estas, bueno, que son, o en ¿cómo se llama esto? Hombre? Las vaquillas, ¿no? Que aprenden, ¿no? Son resabiadas, ¿no? Es decir, cuando una vaca de esta Sí, sobrevive, un van toro de estos pasando. que sobreviva, un león que sobreviva o que sea, ¿se haría Sí. más peligroso y gustaría más o no sobreviviría ninguno? No A se sabe ver, eso, ¿no? es complicado, no lo sabemos, lo tenemos que leer entre líneas, podríamos decir. Mm. Por ejemplo, nos hemos encontrado mosaicos donde hay osos con nombre, tienen su nombre Ah, puesto encima, es decir, esos animales no les pones un nombre si van a morir, o sea, no salen una mañana, les pones un nombre porque van a morir a las 2 horas. Se supone que son animales que sobreviven, por ejemplo, aquí tenemos también sí, Crispino. a este leopardo que tiene debajo el Sí, sí. nombre, ¿no? Spinus. Entonces son probablemente animales que sobreviviesen en algún espectáculo, se les ponía un nombre y irían de espectáculo en espectáculo hasta que muriesen, ¿no? Esos son los animales más feroces, más violentos, pero, por ejemplo, en los espectáculos encontramos otros animales como cabras, ¿vale? Bueno, Ovejas, porque muchos se usaban también como decoración o para que eso, para que el leopardo o el tigre atacase a este tipo de animales. Entonces, cuando se acababa el espectáculo, tampoco tenía mucho sentido guardarlo, así que probablemente se le utilizasen para alimentar a los leones lobo, bueno, lobos no se usaban en espectáculos, pero los leones, los tigres, mm. los rinocerontes son vegetarianos, pero bueno, todos estos animales que son carnívoros, pues se usase para alimentarlos, ¿no? Algunos de ellos. Bueno, sí, lógico. Sí, sí. Son muy prácticos, los romanos son muy prácticos, o sea, Claro, ellos no claro, son sí, puntadas sí, sin hilo, siempre sí, tienen sí. un algo para O si no, para el público, la parrillada aquí todos después. Hay también, que, también lo hacían, pero hay es que que hacían reutilizarlo. con los que Mm. caían sí que se repartía entre el público Ah, la bueno, carne, bueno. sí. Ujú. Pues tendríamos estos espectáculos que simularían una caza, ¿no? Una cacería, en el que. Pero primero, a lo mejor, podríamos empezar con un espectáculo de enfrentamiento entre animales y después una cacería, o todo junto a la vez. ¿Cómo iría el tema? Claro, Pues porque no tienes lo que hacer una sabemos. mañana entera. No lo sabemos. Por Mm. ejemplo, el mosaico de Sliten tenemos varias representaciones, si te fijas. Tenemos, si lo vuelves a poner Sí, por ahí, lo pones, sí, está. Claro, el es este, ¿no? toro ese. Bueno, pues, vamos a ver, en Nos vamos a la la zona inferior, las dos la inferiores que son tercera, las que ¿vale? tienen. Aquí, Tercera, vamos a poner la tercera. sí. Ahí vemos a un perro cazando una cabra. Tenemos a un venator cazando un venado, podría ser con un perro. Pero es que si Mm. detrás nos fijamos, hay un señor con una especie de toga pegando una paliza a un jabalí. A puñetazo. Sí, No sí, sé sí. si lo apreciáis. Sí, 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 Y si es nos Bud Spencer ahí pegándose. Exacto. Y si nos vamos abajo, vemos un caballo que lleva algo clavado, que podría ser una lanza, una flecha, algo así, pero luego tenemos al toro con el oso. Lo otro no, ¿vale? Lo otro hablaremos luego. Entonces, claro, las imágenes que tenemos están mezcladas todas las cosas. Entonces, Sí. no sabemos qué era primero, qué era después, era todo al mismo tiempo. Eso no tenemos ni idea porque no lo han dejado tampoco por escrito. Aquí parece que es un popurrí de todo, Aquí pero todo claro, a ver, también vaya caos. ¿Quién sobrevive ahí? también podría ser, que el artista representase de esa manera o el dueño del Claro, el mosaico dijese: espectáculo. "No, no, quiero que lo metas todo junto y que rellenes", o no lo sabemos, no lo sabemos. Claro, porque arriba también está todo mezclado, ¿no? Bueno, sí, claro, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Podría ser, básicamente, hazme el resumen del espectáculo, ¿no? De todo lo que. Sí. ¿Y este qué sería? Por ejemplo, un resumen de un espectáculo que financiaría este hombre o que le Sí, apeteció poner esto. Sí, a lo mejor fue bueno, eso, a ¿no? ver, hay que tener en cuenta que este mosaico, no está así realmente, o sea, tiene Es una alargado, ¿no? ¿O cómo es? no, es una parte central con pececitos, me parece recordar, es Vale. cuadrado y estas bandas están alrededor de esta parte cuadrada, ¿vale? O sea, son bandas que van girando. Entonces, no se sabe por dónde empieza, no sé, porque al girar, pues podría empezar por cualquier momento, pero sí que se ve en los gladiadores, sí que se ve los primeros que participan siempre
son los equites, que son los que están luchando al lado de los músicos, que yo creo que por eso quien hizo esta Es composición sí. los puso los primeros, luego están todos los gladiadores detrás, ¿no? Y debajo tenemos dos tipos de espectáculos diferentes. Tenemos las venaciones, que son estas cacerías con animales, o exhibiciones o representaciones con animales. Y luego tenemos las ejecuciones de condenados a muerte, que es lo otro que se ve, que he dicho, luego te cuento de eso. Que son esos animales que se comen a la gente, ¿no? Que si vemos no van armados, van medio desnudos, esos son ejecuciones de condenados a muerte. Entonces ahí es como eso, como un pupurri, pero sabemos que con Augusto por la mañana solían ser las cacerías, a mediodía las ejecuciones de condenados y por la tarde, las luchas de gladiadores. Ojo, es una normativa, pero no tiene por qué cumplirse. Tenemos, por ejemplo, representaciones de cacerías de animales en el circo. También se puede, Julio César también las hace en el foro. A partir de Augusto, como lo reglamenta todo, sí que pone que debe hacerse de esa manera, pero eso no quiere decir que en todos sitios se hiciese de esa manera. Quiero decir que si no hay gladiadores, pues solo hay animales, se hace una cacería mañana y tarde. O hay cacerías en las que te hablan de miles de animales, que obviamente era imposible hacer eso en una mañana. O sea, tendría que haber sido una jornada completa de cacerías, ¿no? Entonces, de nuevo, no lo sabemos, tenemos que leer entre líneas, ¿no? O mirando la iconografía, pero eso, que no sabemos exactamente cómo se desarrollaban, no nos lo han dicho, no nos lo han dejado dicho los romanos. Pues hablando digamos, del espectáculo, serían las cacerías, las venatio, pero después venía, las ejecuciones, ¿no? Y ahí, claro, entra, visiones que tenemos también, ¿no? Por la persecución y los martirios de los cristianos, ¿no? Que es, digamos, unas partes, ¿no? Por ejemplo, Ben-Hur o las películas como Badis, ¿no? Vemos esos martirios, ¿no? Ahora tengo una imagen típica del romanticismo del siglo XIX, ¿no? Esta imagen. Claro, sería este espectáculo parecido, ¿no? Es decir, podríamos tener esto como parte de las ejecuciones de penados, ¿no? Habría penados por delitos comunes y a lo mejor algunos por delitos políticos, o no políticos. Bueno, sí, porque realmente a estos los ejecutaban por no hacer culto al emperador, ¿no? Es decir, vamos a ver, las ejecuciones con animales, ¿vale? Damnatio ad bestias es como se llama, era normalmente a gente que atentaba contra el Estado. ¿Vale? Eran casos muy, muy graves, ¿vale? También hay casos de parricidio, eran casos muy graves para el Estado. Un parricidio en la antigua Roma no deja de ser un atentado contra el Estado. Porque es lo más, porque la patria potestas era lo más sagrado que había, sí. Vale, entonces es un atentado contra el Estado. Claro, ¿qué pasa? Que los cristianos lo que hacían era atentar contra el Estado porque no querían hacer el culto al emperador, por ejemplo. Eso es un atentado contra el Estado según el punto de vista romano. Por eso eran ejecutados de esta manera, ¿no? Pero vamos, que las ejecuciones en los espectáculos podían ser de muchas formas. Podían ser, pues, crucifixiones, gente ardiendo. Lo que pasa es que, claro, los espectáculos con animales, ya que tenemos los animales y son bastante fieros, pues vamos a utilizarlos para estos espectáculos y además dan mucha vistosidad posteriormente en las películas, en los cuadros y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, son los que más nos han llegado y nos llaman la atención, ¿no? Entonces, era una forma más de ejecutar eso a un condenado a muerte. O sea, no podía salir vivo de la arena y el espectáculo podía ser simplemente que el animal ejecutase como él la condena, ¿no? O sea, matase al que estaba penado, ¿no? Pero podía darse además que se hiciese como una dramatización. Entonces ellos cogían un mito y lo llevaban a cabo dentro de la arena, ¿no? Como si fuese un espectáculo más. Y claro, nunca sabías cómo iba a acabar el mito. Sí. Por ejemplo... el secuestro de Europa, ¿no? Sí, claro. Ícaro, por ejemplo, ¿vale? A Ícaro le tendieron a quien hizo de Ícaro, pobrecito, le tendieron una cuerda en el anfiteatro y le pusieron unas alas y en un momento dado cortaron la cuerda y dicen que hasta a Nerón le salpicó la sangre, ¿no?
O sea, que eran muy imaginativos, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos así representaciones, Pues me pues imagino algunos de estos mitos de Europa o lo que sea, alguno ves que sí, le vistió eran muy bestias. le pusieron el cuerpo de una vaca y a un toro, ala, para allá. Sí, ese está, el de Sí, sí, me Casiopea suena, ese está. me suena, me suena. Estaba también uno de Orfeo tocando encima de una montaña, tocando la lira, desafinaría, obviamente, sabiendo lo que le iba a pasar. Está ahí tocando la lira, todo acompañado de animales que no le hacían daño, como cabras, ovejas y tal, ¿no? Porque acordémonos que Orfeo lo que hacía era tocar la lira para amansar las fieras, ¿no? Y en un momento dado la montaña se abría y caía en la jaula del oso, que es lo despedazaba, obviamente, ¿no? Entonces, son ese tipo de escenas. Tenemos violaciones por animales como burros a mujeres también. Tenemos, además de que lo tenemos representado en una lucerna, en el Asno de Oro lo tenemos explicado perfectamente, ¿no? En el libro de Apuleyo, que lo recomiendo, súper chulo, muy, muy divertido. Recomiendo que lo lean porque se lo van a pasar muy bien, es uno de mis favoritos. Y eso es el final, vamos, ¿no? El resto del libro está genial. Bueno, cualquier mito que Leandro cruzando el mar y ahogado en el intento para ir a ver a su amada que está en la torre, cualquier mito. Claro, el problema es que no están planificados los mitos. O sea, el mito puede salir bien o puede salir mal, o puede salir algo que no tenga que ver nada con Sí, el sí, sí, mito. sí. Porque claro, el ser humano o el animal puede hacer otra cosa que no era lo que estaba previsto, ¿no? Claro, aquí, por ejemplo, bueno, voy a poner una imagen, una ilustración. Aquí la gente ya se marchó, no le gustaba el espectáculo mucho, ya se están yendo, si te fijas, y están Bueno, recogiendo los animales, ¿no? bueno, se dice, creo que, no sé si es Séneca el que lo comenta, que se hacían a mediodía porque así el que no le apetecía ver las ejecuciones, pues Claro, no claro. tenía por qué quedarse. O sea, iba por la mañana, veía a los animales, a mediodía se iba a comer y luego por la tarde volvía para ver los gladiadores. Es un espectáculo que no a todos gustaba. Porque era desagradable. Lo que pasa es que era útil para el romano porque era una forma de ejemplificar, de decir, cuidado que si haces esto te va a pasar esto, ten mucho cuidado, Sí, porque sí. además la ejecución tenía todo un rito, ¿no? Para realizarla. Salía desnuda la persona o medio desnuda, lo veíamos antes en el mosaico de Sliten, iba atada, no iba armada, ¿vale? Iba atada, es decir, no iba a salir vivo de ahí. Y muchas veces, vuelve a poner el mosaico de Sliten y veremos. Bueno, Se les ve atados a un poste y encima de un carrito. Ahora, ¿ves? Está atada a un poste y en un carrito. Y detrás vemos a dos auxiliares de la arena que moverían el carrito. Bueno, el que tiene gato ya lo sabe, como le muevas algo delante, el gato se lanza. Pues nada, moverían el carrito para que el animal, en este caso un felino, se lanzase contra él, ¿no? Pero tenemos imágenes por ahí tremendas de animales arrancando la cara a un condenado y lo representan en sus mosaicos los romanos y esto lo tenían en casa, obviamente, o sea, sí, para sí. ellos era algo muy importante. Pues tenemos este espectáculo que a mí no me llama mucho la atención. Como te digo que a lo mejor el primero sí, la verdad que yo me marcharía y seguro que alrededor, estoy bromeando, pero bueno, alrededor del Coliseo habría sus puestos de venta de comida y todas estas cosas y Sí, la gente ¿no? aprovecharía para estar comiendo, claro. Es decir, Sí, sí, sí. habría O ahí se irían a hacer a su casa, negocios claro, o a su casa, sí, sí. Séneca, por ejemplo, comenta que siempre se confunde con los gladiadores, pero no, es en este espectáculo. Él comenta que no le gusta este espectáculo, pero ojo, no le gusta por lo que está pasando en la arena, no, por cómo la gente que está alrededor se pone nerviosa y grita y que este espectáculo hacía que el público pues sacase lo peor que lo tenían peor, no, dentro, claro, sí, ¿no? sí, sí, claro, sí, 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 Y a claro, no, me Séneca imagino, claro. no le gustaba este tipo de espectáculos, no por lo que pasaba en la arena, repito, sino por cómo influía en la gente, en el público. La sed de sangre, ¿no? Sería donde más Sí, sangre habría de todos los espectáculos. Claro. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, ver las ejecuciones se ha hecho hasta hace nada y aún hay en países en Oriente que se sigue. Es más, en Estados Unidos las Bueno, sí. ejecuciones de condenados Las son televisaban públicas hace poco, sí, 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 sí. y en Sí, sí, no, muchas hay no, 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 público. sí, sí, O sí, sea, sí. no es No, algo no.
que a nosotros nos suena súper violento, pero que se siga viendo. O sea. No, esto en cualquier de estos países que cuelgan gente de una grúa, y me estoy viendo aquí la cabeza, uno lo hace. Sí, lo van a ver y bueno, como, pues mira, algo hizo. Sí. Sí, no, lo triste es que es así, es decir, esto no cambió tanto, María, no cambió nada esto. No, y en Estados Unidos lo mismo, cuando te ponen la inyección puede ir la familia, los amigos, sí, es acompañar, pero es público, no deja de ser público, vamos. Sí. Pues, ¿qué más podríamos decir? Porque así de espectáculos, ¿alguno que haya pasado las fuentes como el más grandioso o algo que te haya llamado a ti la atención? A ver, la celebración de la inauguración del Coliseo, que la tenemos en Marcial, es impresionante. O sea, ahí te cuentan todos los espectáculos que hubo, no solo los de animales, también los de gladiadores. Pero la verdad es que es un documento tremendo, muy interesante, muy importante. Y, por ejemplo, ahí nos habla de mujeres venadrices, mujeres que cazaban en la arena y las pone como valientes, como, vamos, a una de ellas la compara con Hércules. O sea, luchan contra osos, contra jabalíes, es impresionante. No sabemos cómo, por Juvenal pensamos que iban vestidas con túnica que se ataban a la cintura para que no les molestase, que lo harían con venablos, ¿no? Pero, también en Juvenal dice que hay una que lo hace con flechas, ¿no? Entonces, la inauguración del Coliseo debía de ser impresionante, pero la más graciosa de todas para mí es con Cómodo. Bueno, ese personaje. Me encanta Cómodo, me encanta. Él era un showman, vamos, como los hay muchos hoy, vamos, que tampoco es una cosa tan extraña, ¿no? Él en una de las cacerías era muy bueno cazando, ¿vale? No era como los gladiadores, le ponemos atullidos para que no pase nada y no, cazando era muy bueno y se arriesgaba mucho y tenía muy buena puntería. Y en una nos cuentan las fuentes que en un momento había varias avestruces y les corta el cuello con unas flechas especiales que tenían forma de media luna, la punta, ¿vale? Sí. Y, los conozco. y cogió las cabezas y enseñándose a los senadores que se sentaban en primera fila en el anfiteatro, se lo enseñó como diciendo, ojito con lo que hacéis porque mirad lo que os puedo hacer, ¿no? Las vuestras. Y las avestruces seguían andando porque, bueno, no sé si... Bueno, no, como las gallinas. Exacto, eso iba a decir, que no sé si alguien a las gallinas hay que retorcerles el pescuezo, no hay que cortárselo porque si no siguen haciendo de las suyas. Esto en los de ciudad moderno esto es más tal, pero bueno, los que tienen algo de antecedente de pueblo lo saben. Como nosotros, parece ser. Sí. Entonces, eso pues debió de ser espectacular, cómodo, vestido de Venator, con las avestruces en la mano, con las cabezas diciendo, ojito, que os las veis conmigo, ¿no? Tened cuidado, no os metéis conmigo. Sí. Y no hagáis como los avestruces meter la cabeza abajo de los asientos, no os vale. No. Y luego hubo otra ya a finales del Imperio muy, muy avanzado que esa fue muy, muy graciosa. Lo que hizo, no me acuerdo qué emperador fue, no sé si fue Probo, creo, abrió el anfiteatro y le dijo al público, ¡hala, coged lo que queráis, cazadlos vosotros! Y dejó a la gente suelta por el anfiteatro con todos los animales alrededor que cazasen lo que quisieran y lo que le... Vamos, hombre, si no había tigres y leones y tal, a lo mejor entraba la gente ahí, se animaba. No lo cuentan la fuente. Claro. Hay que ver. A lo mejor si eran todos herbívoros y tampoco había toros ni rinocerontes, a lo mejor entraba. No lo sabemos. Igual sí, igual ahí estaba el peligro. Claro, pero vamos, lo que sí que sabemos es qué pasaba después del espectáculo, ¿no? Además de que eso, desaparecieron muchísimos animales. Por ejemplo, los romanos, esto poca gente lo sabe, los romanos fueron los que terminaron con los leones en Grecia. En Grecia había leones y hasta el siglo I después de Cristo que tenemos constancia del último león. Esto es lo que contaba, ¿vale? Que se llevan el tigre, se lo llevan en el caballo y la tigresa sale detrás, recoge a uno, pero se llevan al resto de la camada, ¿no? Pues eso, que lo que estaba diciendo, cuando terminaba el espectáculo, ¿qué hacías con todos esos animales? Porque claro, los tenías ahí, eso no era muy higiénico, era muy insalubre, ¿no?
Entonces, las opciones eran varias. A veces algunas partes de los animales se vendían en el mercado. Tenemos, por ejemplo, constancia de jirafas que se comieron en Pompeya y están marcadas vamos, como que estaban cocinadas, ¿no? Jirafas. Otras partes sí que se donaban al pueblo o se regalaban, incluso se lanzaban a las gradas, ¿no? Y otras partes se echaban a los animales que habían sobrevivido, porque no todos morían, ya lo hemos dicho, había algunos que sobrevivían y se les podría utilizar en el siguiente espectáculo, que a lo mejor era al cabo de meses, porque los espectáculos estos no eran algo normal, ¿no? Entonces se podía utilizar a estos animales que habían muerto como alimento. Y luego, además, muchas de las partes de los animales eran utilizadas para, pues yo qué sé, las plumas, eran las plumas que adornaban los cascos de los generales, por ejemplo, o los escudos se hacían con la piel de los elefantes o de los rinocerontes, o, por ejemplo, las cuerdas de los arcos también se hacían con los testículos de algunos animales, ¿no? Entonces se aprovechaba todo, se aprovechaba la piel para hacer zapatos, bueno, sandalias o, vamos, se aprovechaba todo, 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 no se tiraba nada. Incluso en el propio anfiteatro, cuando se han excavado los colectores, han aparecido huesos, pero no grandes huesos. Han aparecido huesos pequeñitos porque los espectadores, cuando iban a ver estos espectáculos, picoteaban en las gradas y comían pues pollo y tiraban los huesos de los pollos y eso pues se iba con el agua al colector, ¿no? Y se han encontrado también frutos secos, porque la gente, pues eso, aunque fuese sangriento, ellos tenían mejor estómago que nosotros, sobre todo después de comer garum, que era Aquí debe ser la bomba, ya te digo. Y entonces comían cosas, como nosotros comemos las palomitas cuando vamos al cine, vamos, comían cosas para entretenerse durante el espectáculo. Sí, sí. Pues muy interesante este viaje por la historia y a la gente les invito a ver el programa que hicimos de Gladiadores, que enriquece mucho porque sería justo después. Acabaríamos estos espectáculos de animales y caza y sangre y después vendría más sangre. pero menos gore, a lo mejor, ¿no? Un poquito más controlado, ¿no? Sí, las de gladiadores eran más controladas, las de animales eran, pues eso, simplemente llevar la cacería que se hacía fuera dentro de la ciudad en un sitio acorralado para que no pudiesen salir, que además el edificio estaba construido expresamente para ese tipo de espectáculos, no para los gladiadores. El anfiteatro era específicamente para las venaciones, por eso tienen unos podios tan altos. Claro, para que no salten los animales. Claro, sí. Y luego además se ponían redes, se ponían postes, porque imaginaos un tigre saltando, igual que hacen los toros y saltan a la grada, pues un tigre saltando a la grada podía ser algo tremendo. No tenemos además constancia de que eso pasase nunca. O sea, no... Pues en las plazas de toros pasaba, yo lo vi alguna vez. O sea. Sí, pero en Roma no, sí que tenemos constancia de que algún león se escapó cuando fue desembarcado o algún tigre se escapó y mató a gente y tal, eso sí, pero que tengamos dentro del edificio de espectáculos no tenemos constancia de nada. Muy curioso. No, buen sistema de prevención, lo tenían todo pensado. No se les escapaba un detalle en el diseño de la arquitectura, ¿no? Sí. Pues Bueno, sí. Y me gustaría terminar con un tópico, eso de los dejábamos muertos de hambre para que atacasen, o no es verdad. No es verdad, porque entonces se arriesgaban a dar un mal espectáculo y eso al editor le podía costar la vida prácticamente, ¿no? Claro. No se los dejaba sin comer, para que fuesen más violentos. En Gracia, hay una cosa, claro, que me planteo yo, en los que son, por ejemplo, para damnatio ad bestias, ¿no? Es decir, para matar personas, estos no los usarían al día siguiente para una caza, porque cuanto esta gente sedienta de carne humana, pues estaría atacando mejor, ¿no? Si me entiendes el razonamiento que yo tengo, ¿no? Pues, claro. Para empezar, no lo sabemos. Claro, pero bueno, sería posible, ¿no? Si van a matar gente todas las semanas, pues unos animales especializados en eso. No, lo que hacían era juntar a los que iban a ser ejecutados para un espectáculo. Recordemos, lo decíamos en Los Gladiadores, creo que lo comentamos, estos espectáculos no eran semanales, se hacían 3 al año. Bueno, vale. Entonces se les había pasado el hambre ya. No, entonces no. Ese gusto por la sangre humana a lo mejor ya no lo tenía. No lo recuerdo. Sí.
No, no. Pues, Engracia, muchas gracias por este viaje por la historia. La gente que quiera saber más, en tu libro Animales in Arena, pueden aprender mucho más. Y también, bueno, muy interesante, sacaste un artículo en que, es que no me acuerdo el último artículo que Sí, hiciste. ¿Sí, no? sí, en el muy interesante que salió en enero, o sea, que igual incluso si alguien corre al kiosco aún lo puede conseguir, un especial sobre espectáculos, que también escribo uno sobre gladiadores. Ujú. Tengo ahí uno escrito sobre venaciones, sí. Perfecto, pues ahí al kiosco y si no, al kiosco de toda la vida, que a lo mejor todavía lo tiene en el almacén antes de sacarlo. Sí. Pues muchas gracias por este viaje y si quieres decir algo como despedida final al público, que estamos en Pues diferido, por lo tanto, espera, es verdad, María. Dejad las preguntas en los comentarios, que María Gracia va a visitar el programa y verá y os responderá. sí, sí, no hay ningún problema. Pues nada, que no todo es lo que parece, que sí que es verdad que era un espectáculo muy violento, pero en la antigua Roma todo era violento, o sea que esto Claro. era light para ellos, no era realmente como no lo vemos ahora, ¿no? Y que sí, que fueron muy bestias, esquilmaron muchísimos animales, pero ellos lo hacían porque siempre han sido muy prácticos, así podían tener más tierras para roturar y más tierras para plantar trigo para alimentar a Roma. Así que Claro, claro. realmente tenía esa doble visión, ¿no? La de sí, nos matamos, nos llevamos los animales, pero estamos al mismo tiempo consiguiendo más territorio que no van a ser atacados por estos animales porque nos los estamos llevando, ¿no? Así que No, no, bueno, pero es pues que esa reflexión es muy importante, porque claro, nosotros lo vemos todo en nuestra concepción. mm, Es igual que lo de quitar los pantanos, ¿no? Que se hacía durante toda la vida y ahora a nadie se le ocurre, porque hay que conservar la biosfera, ¿no? Es decir, claro, el ser sí, humano cambia los exacto, conceptos, cambia los valores, ¿no? Es decir, eso. exacto, exacto. Ujú. Pues muchas gracias, María Gracia, por este viaje y me despido de todos vosotros agradeciendo que estéis aquí. Espero que os haya gustado el programa y también, como no, os invito a ver el programa anterior con María Gracia sobre los gladiadores, que de hecho bueno, os lo pongo en portada, pero bueno, va a haber aquí mismo un enlace al programa para que sepáis lo que venía después. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis Historia Militar. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.